Hola, nosotros somos Juan José Toro y Mónica Villarreal y en el presente video vamos a hablar sobre el derecho dúctil de Gustav Zagrebelsky, específicamente en un tema que nos llamó la atención, que son los principios, las reglas y una visión del positivismo sobre estas. Primero, los principios tienen un papel constitutivo. Esto significa que al ser mandatos de optimización, al no contar con un supuesto hecho determinado, necesitan de métodos de interpretación no tradicionales como la ponderación. Estos solamente cuentan con validez material. Esto significa que se utilizan en determinada área del derecho. por su parte, las reglas son mandatos imperativos. Nos dicen específicamente lo que debemos o que no debemos hacer. Están formadas por los antecedentes, la cúpula del deber ser y las consecuencias jurídicas. Por lo tanto, estas cuentan con una validez formal y material. Son más específicas que los principios y son más fáciles de aplicar porque no requieren un mayor esfuerzo interpretativo que sí necesitan los principios. Para poder hablar de la visión del naturalismo sobre los principios hay que recordar qué nos decía el naturalismo, y es que es esa corriente filosófica que nos dice que el derecho y algunas normas, algunos principios, vienen creados desde la naturaleza del hombre, por lo tanto no dependen de la existencia de un ordenamiento jurídico para que estos puedan ser aplicados a la realidad y son socialmente y universalmente aceptados. Muchos de los principios que se establecen en la Constitución pueden decir que vienen del derecho natural, puesto como la vida, la propiedad privada, son cosas inherentes a la naturaleza humana, de acuerdo con los naturalistas, pero esto puede ser debatido y puede ser discutido para poder llegar a un consenso entre si los principios si son propios del derecho natural o son una lucha del derecho positivo, y esto lo vamos a explicar más adelante. Por su parte, plantea que el derecho es una creación propia del hombre. Por lo tanto, los principios son una interpretación radical del positivismo jurídico. Esto tiene sentido ya que el pueblo, por medio del poder constituyente, le da el poder para que estas creaciones tengan validez. También se debe aclarar que los principios no son netamente del derecho natural, ya que lo que intentan los principios al positivizarse en una constitución es dejar de lado esas cosas como lo son la justicia y los derechos humanos en manos del derecho natural. Para los positivistas, los principios, al contener aspiraciones ético-políticas poco concretas, guardan un cierto vacío legal, ya que estas no pueden ser alegadas ante un juez al no tener consecuencias jurídicas determinadas. Con los debates de concepciones tradicionales del positivismo a el constitucionalismo del siglo XX, podemos encontrar que se empiezan a introducir en estas constituciones normas, principios que empiezan a tener más fuerza jurídica de la que tenían antes, haciendo así que la jurisprudencia tomara mucha más relevancia de la que tenía. Para los positivistas, los principios constituyen una función supletoria, donde resuelven las lagunas o las contradicciones, es decir, perfeccionan el derecho, y solo entran en juego cuando las otras normas no desarrollan suficientemente su función reguladora, no dando paso a que el intérprete del derecho tenga que incurrir a criterios morales propios del derecho natural, sino que recurran a la Constitución, que es la encargada de resolver estos conflictos. Pero, ¿por qué el texto considera que el orgullo máximo del positivismo es una constitución que establece principios? Pues porque se logra establecer que lo que es elaboración del hombre puede ser aceptado, en este caso, en todo un estado. Por lo tanto, derrumba el argumento de que el derecho natural va arraigado a principios morales, racionales o teleológicos, demostrando que no solo de esta manera se puede generar un acuerdo en todo un estado, por el hecho de que en la elaboración de la Constitución la Asamblea Nacional Constituyente acuerde aceptando intereses de otros y entregando un poco de los suyos para poder redactar el texto. Como que le desacredita al derecho natural la característica de que es universalmente aceptado y demostrando que el derecho positivo también lo puede lograr. Para concluir, se puede decir que los principios se diferencian de las reglas porque los principios son mandatos de optimización. Esto significa que no cuentan con un supuesto de hecho determinado ni con una consecuencia jurídica y necesitan de métodos de interpretación diferentes a los que necesitan las reglas. En cambio, las reglas son mandatos imperativos que nos dan un comportamiento o nos prohíben hacerlo, haciendo así que estos funcionen solamente con supuesto de hecho determinado y con una consecuencia jurídica y la interpretación no se pueda salir de ahí. También se puede concluir que la jurisprudencia de las altas cortes navega entre el derecho positivo y los valores que trae el derecho natural, haciendo así que, por ejemplo, los principios tengan algunos aspectos naturalistas o del justnaturalismo y tenga también aspectos del positivismo.
Por ejemplo, los principios cuentan con el mismo criterio de interpretación que tienen el justnaturalismo, que son métodos de interpretación jurídica no tradicionales como lo son la ponderación, del que ya hablamos.